Bé, comencem la roda de premsa amb Rubén Canelada, golejador avui fet el segon gol de l'equip. Preguntes, Gavi? Al vestuari també a la grada et coneixen com Gattuso, però avui has fet una jugada de tirlo. Bueno, la verdad que ha sido una jugada un poco extraña porque minuto 85, 88 me ha aparecido por la banda derecha, la verdad, no sé por qué me ha dado el pálpito de aparecer por allí. Y mira, he controlado al medio, no me lo he pensado y bueno, ha salido un gran chute, la verdad. Als partits et veiem xutar poc. Sí. No és gaire habitual. Als entrenaments quantes vegades proves xuts com aquests? La verdad es que cuando acabamos algún ejercicio pruebo alguna vez un chute, pero tampoco es que me salga muy bien, las cosas como son. I quants entren? Y sin portero y todo, y no entran mucho, la verdad. Pero bueno, mira, he tenido la suerte de que ha ido para adentro, portero ni se ha movido, no sé, ha dicho que ha salido el chute de su vida y mira, suerte. Una de les característiques teves, de Rubén, és que mai et rendeixes. És el minut 94 i continues corrent. És una de les virtuts que normalment la grada t'aplaudeix. Què li vols dir a la gent de l'afició quan tu acciona? Bueno, quizá no soy el jugador más técnico o más virtuoso a nivel de calidad, pero yo siempre me vacío en 95, 96 minutos y bueno, y para que no se pueda echar en cara nada. Y bueno, sí que puede ser una de mis grandes virtudes, que vayamos perdiendo o ganando, siempre doy el máximo y hasta el final. L'equip a casa està intractable, només ha perdut 2 punts. En canvi, fora és tot el contrari. Què és el que passa? Bueno, es lo que comentaba antes a otro compañero, que en casa somos la cara, que el equipo da un nivel muy, muy alto y aunque a veces no estemos, la segunda parte de hoy, por ejemplo, se nos ha complicado el partido, pero bueno, lo hemos sacado y en casa siempre el equipo da la cara, lo saca. No estoy diciendo que fuera no de la cara, pero fuera nos cuesta un poquito más y bueno, quizás de verdad que es la asignatura pendiente del equipo, que de fuera empezar a coger confianza y despegar ya de una vez. El fet de que, a més, avui s'hagi guanyat l'Huracán, contra el qual havíeu jugat 4 vegades les 2 temporades anteriors, i a més, alguna de les quals amb derrotes molt doloroses, fa que encara se senti millor aquest gol? Sí, la verdad que ha sido... Me ha gustado meterle a este equipo, la verdad. A ver, no, con todo respeto al Huracán, pero es verdad que siempre nos había tocado un poquito la moral porque de 2 años, 4 partidos, perder los 4 contra este equipo y bueno, por fin se la ha ganado y ya no es una bestia negra. Quan l'àrbitre al minut 92, després de fer el gol, t'ensenya la targeta groga, tu què penses quan t'està ensenyant la targeta groga? Qué tonto. La verdad que sí, pero en el momento te vuelves loco y ya no sabes ni dónde corren, ni se te ha quitado la camiseta, ni nada. Y luego son tarjetas que las recuerdas, pero bueno, valió la pena y ya está. Quantes portes? 2. Ets dels pocs jugadors que has tingut a Piti i a Pachi. Quines diferències hi ha? Bueno, a nivel de jugador, ellos dos eran jugadores diferentes, la verdad. Porque Piti era un mediocentro de más ofensivo, un jugador más de creación, de calidad. Y Pachi era un jugador de rascar, de ir, de carácter. Y bueno, eso también lo implantan en el equipo, también se nota a la hora de dirigir al equipo, eso está claro. Bueno, yo la verdad que las diferencias... hay diferencias, pero no noto que sea algo muy abismal. Amb tot el respecte, perquè evidentment et demanarà per un company, però que ocupa la teva posició a l'altra banda del camp, és Xavi Arnau. L'any passat no el vam veure, el veiem bé en defensa, però li costava potser pujar. I aquest any s'ha animat, dona la sensació que com a mínim té la sensació de més confiança en pujar. Què ha canviat? Bueno, la verdad que tanto a Xavi como a mí Pachi nos da mucha libertad a la hora de tirar para arriba y bueno, la verdad que se agradece porque somos 2 jugadores, tanto él como yo, que tenemos buen fondo físico y podemos estar 90 minutos para arriba y para abajo y la verdad que está en un gran momento también y bueno, el año pasado estuvo bien, pero no está al nivel que está ahora, eso está claro, eso se ha visto y que siga así.